Nos enlazamos desde la sala Francisco Boñuelesi, conferencia de prensa de la titular del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano, acompañada del titular del Jurado Nacional de Elecciones. En esta sala se encuentran también presentes los cronistas parlamentarios y periodistas que a diario cubren información aquí en el Parlamento Nacional. Y en cualquier momento se estará dando inicio a esta conferencia de prensa de la congresista Ana María Solórzano, titular del Parlamento Nacional. Buenos días, vamos a dar ya la bienvenida. Estuvimos hace unos momentos reunidos en mi despacho con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Tábara, para analizar el rol que ha tenido el Congreso de la República este último año y analizar qué es lo que se ha avanzado. Hemos llegado a la conclusión que el Congreso no ha sido mezquino en las grandes reformas que se han iniciado. Por supuesto que faltan más reformas que el país necesita, pero hemos analizado también cuáles son los principales puntos de la agenda en lo que es reforma electoral que se ha avanzado. Como ustedes saben, tenemos la ley 30.305, que se modificó la Constitución para impedir la reelección inmediata de los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, que como ustedes saben, esto impide a las autoridades electas que pretendan hacer mal uso de los recursos públicos con fines reeleccionistas y facilita también la renovación política. Otro de los importantes avances ha sido el de la silla o curul vacía, a través de la resolución legislativa 02-2014-2015 del Congreso de la República, que modificó el reglamento del Congreso para crear la figura de silla o curul vacía, esto la pérdida del escaño parlamentario del congresista condenado por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, lavado de activos, no pudiendo ser reemplazado por el accesitario. Además de ello, el mismo reglamento también, digamos así, castiga al partido para que pierda este espacio en el Parlamento. También se ha avanzado con ya la ley 30.315, que es de importancia muy especial, porque esto ha modificado sustantivamente la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales. De modo que esto ha dejado de ser un mecanismo de revanchismo político, pues en todos los casos el reemplazo de las autoridades se producirá con los accesitarios del proceso electoral anterior y no como ocurría antes con la reforma, con la realización de un nuevo proceso electoral con el que el perdedor de las elecciones tenía la oportunidad de participar. También la ley 30.322, que ha sido creada la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Esta ventanilla única, esta importante norma, la tenemos en Colombia, la tenemos en Perú, los otros países vecinos vienen también implementando este mismo sistema. Conversamos con el doctor Tábara la importancia para que la ciudadanía conozca a través de esa ventanilla única de antecedentes, justamente los antecedentes y quiénes son los candidatos en esta contienda electoral. Finalmente, la ley 20.326, que se realizaron modificaciones a la declaración de hoja de vida de los candidatos a cargo de elección popular con la finalidad de incorporar información relevante para la población sobre la trayectoria moral, política y económica de los candidatos. Así, a partir de ahora, no solo es obligatorio declarar las sentencias condenatorias a penas privativas de la libertad, sino también aquellas que incluyen reserva del fallo condenatorio o aquellas que sin derivar de procesos penales deriven de actos de violencia familiar. Por último, también esta ley permite y exige la declaración de los bienes y las rentas de los candidatos. Entonces son importantes normas que aprobó el Parlamento, que el día de hoy ya son leyes que están vigentes, y analizamos con el doctor Francisco Tábara el importante rol que el Congreso ha tenido este último año en lo que es reforma electoral, y también queda una tarea por delante para la próxima mesa directiva, para el próximo presidente del Congreso, y no solamente para él, sino para el Pleno, porque ya que tenemos que tener claro que la aprobación de todas esas importantes normas, muchas de ellas requieren votación calificada, y es importante la presencia de cada uno de los parlamentarios, ya que al tener votación calificada requiere, por supuesto, la participación activa de todos ellos. Voy a dejar en uso la palabra al doctor Tábara. Bien, muy buenas tardes ya con todos ustedes, señora
doctora Ana María Solórzano, presidente del Congreso. Señores periodistas, ya lo ha dicho de manera muy sucinta, pero elocuente, la señora presidenta del Congreso de la República sobre las reformas, las leyes que ya se han aprobado. Pero para recordar nada más, el año 2014 se aprobó una ley de repente no muy trascendente, que fue la reducción del periodo de la ley seca, de 72 a 48 horas. En esta legislatura, bajo la presidencia de la doctora Solórzano, se han aprobado media docena de leyes importantes. Debo empezar diciendo de que el Jurado Nacional de Elecciones, el año 2011, presentó, ya no en mi gestión, en la gestión anterior del doctor Hugo Sevino Hurtado, presentó una iniciativa legislativa importante que era un proyecto de códigos, un código electoral sustantivo y un código electoral procesal. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Es porque la materia político-electoral aquí en el Perú está regulada por una decena de leyes, entre ellas muchas leyes orgánicas, que no pueden ser vistas, requieren una mayoría calificada y además no pueden ser objeto de delegación de facultades. Se trata aquí de unificar sistemáticamente en un solo cuerpo normativo esta decena de leyes para evitar contradicciones, ambigüedades, antinomias, etc. Obviamente es una tarea esta de mediano y corto plazo. Presentado el año 2011, el Congreso de la República decidió tratar estos dos códigos como uno solo y están trabajando. Es una tarea a corto y mediano plazo. Otros países tienen un código electoral. Esto es muy importante y creo que debería formarse de repente una comisión especial que vaya trabajando esto y si bien se avecina un proceso electoral, se podría trabajar esto bajo la modalidad de si se llega a aprobar, con una vacatio legis, de tal manera que no haya suspicacias. También ya en mi gestión, el año 2013, presentamos dos proyectos integrales de nuevas normas. La nueva ley de partidos políticos, que como ustedes saben es una ley muy importante, no hay democracia sin partidos políticos, tenemos una crisis de los partidos políticos, pero hay que fortalecerlos. Y se presentó el proyecto de una nueva ley de partidos políticos, año 2013. Trabajando ahí el tema muy importante de democracia interna, un militante, un voto, y que haya intervención de los organismos electorales en estas elecciones internas obligatorias de todos los partidos políticos y llevada a cabo de forma simultánea. Tal manera que RENIEC prepare el padrón, jurado lo apruebe, OMPE lleve a cabo el proceso electoral de todos los partidos políticos en forma simultánea y el jurado fiscalice. ¿Esto qué permitiría? Si se respeta la voluntad de los afiliados, la voluntad de los militantes, permitiría poner ya que haya la posibilidad de la eliminación del voto preferencial, que como regla ha sido nefasto para la política peruana. Aquí un tema importante también en la nueva ley de partidos políticos propuesta es el tema de financiamiento. Hacer realidad de una vez por todas el financiamiento público directo, que si bien está aprobada en la ley de partidos políticos vigente, salió con su candadito, ¿no?, que está sujeto a disponibilidad presupuestaria del MEF. Y obviamente no hay razones para que esto se siga produciendo. ¿Por qué es importante el financiamiento público directo? Es que permite a los partidos cubrir sus gastos básicos, tener sus comités, formar cuadros, impartir cursos de valores constitucionales, etcétera, etcétera. Pero que este financiamiento público directo, que no tiene mayor impacto en el presupuesto, son 60 millones en los 5 años, o sea, 12 millones por año, coexista con el financiamiento privado pero debidamente regulado, y esto está a cargo de la OMPE, con topes de montos de financiamiento privado y con un buen régimen de infracciones y de sanciones, que vayan de sanciones económicas también a sanciones políticas. Estamos proponiendo también ahí un tema que es discutible, por ejemplo, si bien tenemos cuota de género, cuota de juventud y cuota de pueblos nativos, campesinos o pueblos originarios, sabemos que en la práctica se le saca la vuelta a la ley. Por ejemplo, en cuota de género se cumple con el porcentaje que establece la ley, pero se le manda a las damas al final de la lista, de tal manera que no tiene efectividad esta cuota. Esta acción afirmativa que está regulada no tiene efectividad, no tiene en la representación. Estamos proponiendo aquí que haya alternancia, con el tope de la cuota todavía, ¿no?, pero varón, mujer o mujer, varón, hasta el 30%. Y olvidaba decirle, el tema de financiamiento público directo solamente no lo tienen Bolivia y Venezuela. Los únicos países de América Latina que no lo tienen son Bolivia y Venezuela.
y obviamente hasta ahora Perú, ¿no? Estos temas trascendentes que debía haber un compromiso por parte de la directiva entrante y del Congreso de la República, que espera mejoras en la idoneidad de la clase política. Bien, eso sería, esperamos pues ese compromiso de la directiva que está por entrar y del Congreso en su totalidad, porque creo que las reformas político-electorales con leyes no vamos a cambiar mágicamente la realidad, pero sí es necesario a veces modificar algunas leyes para regular algunas cosas, como por ejemplo, ustedes saben, recordarán que el año pasado, con motivo de las elecciones regionales y municipales, la prensa, ustedes recogieron la indignación ciudadana al ver que de los 106.000 candidatos que postulaban, 2.000 tenían antecedentes penales por delitos dolosos. Y ustedes decían, ¿cómo es posible que el Jurado Nacional de Elecciones o el sistema electoral permitan que gente con antecedentes penales postule? Pero aquí simplemente cumplimos con la Constitución y con la ley. Entonces, si bien lo que se hizo es visibilizar esta situación negativa a la luz de la prensa, a la luz de la ciudadanía, esta situación de postulación de ciudadanos con antecedentes penales por delitos dolosos se venía produciendo en el 2010, el 2006 y el 2002. Lo que hizo lo que hicimos hay que tomarlo como un avance, es visibilizar una situación negativa. Ahora, que hay que corregir esto, de repente habrá que corregirlo para que no se repita. Y entiendo, y creo que con esto termino este saludo, es decir que hay que entender, reitero, la reforma político-electoral como una tarea permanente de mejoramiento de nuestro sistema democrático de gobierno. Bien, gracias. Sí, eso es lo que queríamos dar cuenta, teniendo ya un año a puertas de una elección a nivel nacional. Es importante que el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones dé cuenta qué es lo que ha avanzado este año y qué es lo que queda pendiente. Son, como lo ha dicho el doctor, 6 reformas importantes: la no reelección, la reelección inmediata, impedir la reelección inmediata de los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, la silla curul vacía, la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales, la ventanilla única, que es una importante ley el día de hoy, ya que permite tener transparencia y saber quiénes son los candidatos, los antecedentes también para el uso electoral, y las modificaciones a la declaración de hoja de vida de candidatos, que también va de la mano, por supuesto, con la transparencia que la población necesita para saber quiénes son las personas que buscan, obviamente, esa confianza del pueblo que se plasma a través del voto. Eso es lo que ha cumplido el Congreso de la República este año de gestión, con la mesa directiva, con el aporte de los 130 congresistas, por supuesto, y también queda pendiente, como lo ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la democracia interna, que es el voto preferencial, que queda en manos del Parlamento y finalmente de los congresistas, democráticamente a través de su votación, estar o no a favor del voto preferencial, y el financiamiento, que es un importante tema, ya que tenemos, como vuelvo a decir, un año a puertas de elecciones nacionales, tener claro los financiamientos y la transparencia. Hay bastantes aportes que el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado en esta ley de partidos políticos, que están también para verse en la siguiente legislatura. Me permite, Presidenta, sí, reiterar que hay normas importantes, normas legales importantes que se han aprobado aquí en el Congreso de la República, que han sido promulgadas y publicadas por el Ejecutivo en la manera que establece la ley. Por ejemplo, la ley de ventanilla única va a permitir que el Jurado Nacional de Elecciones concentre información permanente, información importante, relevante, trascendente de los ciudadanos precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, como son antecedentes penales, órdenes de captura, deudas con la SUNAT, etcétera, etcétera, y la disponga a disposición de los partidos políticos. Esta ley, para su implementación, para que pueda ser aplicada en el próximo proceso electoral, necesita de su reglamento. La ley establece que el reglamento lo hará el Ejecutivo en 90 días, pero dice en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí quiero decirles que ya hemos presentado el proyecto de reglamento ante la Presidencia del Consejo de Ministros y se le ha remitido el día 26 de junio pasado. Estamos esperando que nos convoquen para que explicar el reglamento, corregirlo, modificarlo, mejorarlo y que se prepublique o se publique, se apruebe una vez para que pueda implementarse el próximo año. Esto es muy importante. Ahora la ley, por ejemplo, de prohibición de reelección, esa es una iniciativa enteramente del Congreso de la República. Aquí no queremos arrogarnos que sea iniciativa del sistema electoral o del jurado, no. Pero apoyamos esta ley. ¿Por qué? Porque creemos que es una realidad innegable
de que toda autoridad municipal o regional que vaya a la reelección siempre utiliza en mayor o menor grado los recursos públicos, y esto indebidamente. Y también hemos comprobado, también revisando la casuística de los actos de violencia que se producen en las elecciones regionales y municipales, que esta reelección también genera focos de violencia, de tal manera que son aspectos positivos, y por eso nosotros hemos apoyado esta norma, reconociendo que viene del seno del Congreso de la República. La hoja de vida también es muy importante. No podía aceptarse que hasta antes de esta ley, aprobada en esta legislatura, los candidatos solamente voluntariamente declaraban qué tienen y de qué viven. Entonces ahora ya es obligatorio. Tienen que declarar cuál es su patrimonio y cuáles son sus rentas. Estas son reformas importantes que hay que reconocerlas aquí públicamente. También el tema del escaño vacío, una decisión valiente del Congreso de la República de aprobar esta ley que también tiene su antecedente en Colombia, que se llama la silla vacía. O sea, el congresista de la República que sea objeto de una sentencia condenatoria por delito doloso, ya sea en tráfico ilícito de drogas, trata de personas, lavado de activos y otro delito más, son 4 delitos. Cuando tenga sentencia penal firme, ya no, su escaño no va a ser reemplazado por el accesitario, y por eso se llama silla vacía. Obviamente hemos tenido, por cuestión de principio hemos apoyado, hemos hecho ciertos reparos democráticamente, con una crítica constructiva que hemos dicho que esta ley de repente va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque un proceso penal aquí en el país demora mucho más que 5 años, y a veces obviamente choca también con el tema de la inmunidad parlamentaria. La hoja de vida, las normas sobre revocatoria, muy importantes también. Hubiésemos querido que se apruebe una nueva ley de los derechos de participación y control ciudadana, cuya institución más importante y más conocida aquí es la revocatoria. Pero se han aprobado temas en estas modificaciones importantes. Firmas se mantiene el 25%, pero se elimina el tope de 400.000 que existía para Lima. Hay principio de igualdad acá. Ya también es un proceso de calendario fijo, una sola vez en el periodo. No hay elecciones, sí, tercer año, segundo domingo de junio. Se ha eliminado las nuevas elecciones municipales. Ustedes recordarán que cuando se produjo este proceso de revocatoria de 22 regidores aquí en Lima, ingresaron los accesitarios. Se convocó nuevas elecciones municipales y luego ingresan los electos en estas nuevas elecciones municipales. O sea, vemos aquí como ejemplo 3 secuencias de autoridades en un periodo corto. Esto no contribuye a la gobernabilidad. Esto se ha corregido y se han eliminado las nuevas elecciones municipales. Se revocan autoridades, más de 1/3 son reemplazadas por los accesitarios y estos completan el periodo. Y el financiamiento, también recordarán que en la revocatoria aquí en Lima no se pudo pedirles que rindan cuentas ni los revocadores ni las autoridades sujetas a revocatoria, los que defienden mantenerse en el cargo. Ahora con esta norma ya, quien pretende una revocatoria tiene que rendir cuentas ante OMPE y se va a controlar esto. Ahora se han generado nuevos impedimentos, que esto ya es una opción del Congreso de la República. En resumen, son temas, unas 5 o 6 normas legales importantes que se han aprobado en esta legislatura. Y hay que reconocer el trabajo del congresista Yatas como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento de aquí el Congreso, y de esta gestión que preside la doctora Solórzano. Vamos a seguir impulsando democráticamente y estaremos alcanzando próximamente también iniciativas legislativas. Nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado, pero como organismos constitucionales autónomos tenemos responsabilidades también y tenemos competencias, facultades, prerrogativas, y la iniciativa legislativa nos la da la Constitución en temas electorales. No invadimos otros temas, pero sí orientamos las iniciativas legislativas a mejorar el sistema democrático de gobierno, pensando que el destinatario final de toda decisión debe ser el ciudadano de pie, es decir, la ciudadanía, la población. Bien, gracias. Sí, hacemos la solicitud pública también al Ejecutivo para lo que ha dicho el doctor Tábara, el reglamento de la ventanilla única, que ya es ley. Es importante que estas normas estén mucho antes de las próximas elecciones, ya que es importante también que estas tengan su vigencia. Tenemos plazo hasta el mes de noviembre aproximadamente, ¿no? 120 días hasta agosto, no, 90 días. 90 días antes de las elecciones es importante que esas normas ya estén vigentes, y es por eso que el Congreso de la República
debe continuar con las reformas que aún faltan y tendrían plazo máximo hasta este fin de año, ¿no? Estamos hablando de noviembre y diciembre, para que de esta manera, con su reglamentación y su publicación, puedan ser ya efectivas para las siguientes elecciones. ¿Alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Gracias. Conferencia de prensa entonces de la titular del Parlamento, Ana María Solórzano, acompañada del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, quienes destacaron las 6 normas aprobadas referidas a reforma electoral en los últimos meses. Ha sido una transmisión en vivo de Congreso Noticias. Los invitamos a continuar con nuestra programación.